seguramente que la vida de José no fue fácil. Fue una vida bien complicada al principio, al menos los primeros 30 años de su vida. Sabéis que al principio fue mimado por su padre, quizás incluso, si me queréis permitir, extremadamente mimado por su padre. Pero fue educado en valores morales, fue educado en valores de seguimiento de lo que Dios quería, y como sabéis, inmediatamente, y por ello, fue envidiado por sus hermanos, que quisieron asesinarlo, quisieron su muerte, y su muerte se truncó, su muerte se cambió por una condena. Una condena que fue la condena básicamente de la esclavitud, del exilio a Egipto, y donde se esperaba que muriera, o como mínimo que su memoria se perdiera. Una vida especialmente joven, 17 años, y con muchas pruebas. Todo lo que os he relatado pasó en sus primeros 17 años de vida. Si tenéis hijos, o si tenéis nietos adolescentes, poneos por un momento en su piel y pensad que a ese hijo tuyo, o a ese descendiente tuyo, a ese nieto tuyo, le puedan pasar tantas desgracias en tan poco tiempo. Pues estas que os he contado no fueron todas las desgracias que le pasaron a José, fueron las primeras. Y acontecieron otras más, que como sabéis, si habéis leído la historia, es la historia suya una historia de dientes de sierra, es como la bolsa. Sube y baja, sube y baja. Tiene tremendos momentos de caída, tiene tremendos momentos de aparente maldición, de aparente castigo, y también después tiene momentos sorprendentes en que en medio de la prueba, en medio del túnel, en lo más profundo del pozo, como dice Salmo 40, de allí el Señor le saca, le exalta y le pone. Me gustaría que me acompañarais en Génesis capítulo 39, donde vamos a leer solo una de esas experiencias. Como digo, tuvo varias y difíciles, pero a la vez acompañadas de exaltación, y vamos a leer solo una de ellas, que nos la relata el capítulo 39 del libro de Génesis. Dice así, si lo tenéis me podéis seguir, Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, fíjate en esta frase, cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí
la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La historia de José es una historia impresionante, una historia de contrastes, una historia de vaivenes, una historia de subidas y bajadas sorprendentes que yo creo que a la mayoría de nosotros, personalmente hablo por mí, creo que hubieran acabado con nuestra propia paciencia y con nuestra propia fortaleza espiritual. Por eso José es un modelo de sorpresas, un modelo de paciencia, un modelo de espiritualidad, como hemos visto en este capítulo también, un modelo de santidad. Y en esta mañana, en esta tarde, yo quiero hablaros también de su valentía, de su capacidad de enfrentarse al mal. Y quiero compartir con vosotros a la raíz de este capítulo 39 de Génesis dos de sus tentaciones. Jesús también tuvo tentaciones y por eso se le compara también con José, o José con él. Y José es un personaje que tiene tentaciones, en especial explicadas con todo detalle en este capítulo 39. Sabéis, si lo habéis leído ya, que en Egipto, una vez es liberado de los madianitas, de esos futuros ismaelitas, futuros hombres que están paseando por el desierto, que se lo llevan preso, deriva, acaba en Egipto, donde es liberado, mejor dicho, donde es vendido de los madianitas a un gran hombre, a un hombre importante, a un hombre, por cierto, de cierta bondad, que se llama Potifar, probablemente una de las manos derechas del gran rey de la tierra de ese momento, que no era otro que Faraón. Sorprendentemente, Potifar lo protege, Potifar lo ensalza, Potifar descubre en él una capacidad sorprendente, que ve en él algo especial, algo distinto, algo que le diferencia de los demás. No sé si alguna vez te ha pasado alguna vez que alguien te ha dicho: no sé qué tienes, pero te veo distinto. Alguien te ha dicho una vez ese testimonio y se lo ha dicho, es una bendición muy grande. Sin que sepa exactamente tu fe, sin que sepa exactamente tus conocimientos, o sin que conozca aún ni siquiera que eres cristiano, a veces hay personas que ven en nosotros cosas diferentes. Nuestro talante, nuestra actitud, nuestra forma de gestionar las cosas, nuestra forma de responder, incluso nuestro vocabulario puede mostrar diferencia de los demás. Potifar se dio cuenta de que su siervo nuevo era diferente, su eficacia, su calidad, su forma de trabajar. Bueno, el versículo 2 dice que Jehová estaba con él. Esta frase se repite de forma muy interesante a lo largo del capítulo. Hay pruebas, hay dificultades, hay acusaciones falsas, pero hay una frase que va permaneciendo inalterable a lo largo de la historia. Jehová estaba con José. Por cierto, Jehová está contigo. No lo olvides esto nunca, porque el Jehová del que te estoy hablando es el Dios también del Nuevo Testamento. El Jehová del que te estoy hablando en esta mañana es el Dios de Jesús, y Él también está contigo. Y espero que en esta mañana puedas extraer esta lección para tu vida personal. Potifar protege al recién comprado. José lo ensalza, lo protege, pero su belleza, nos decía el versículo 6, que era un hombre de hermoso semblante y bella presencia. Un joven de 17, 18 años, jovencito, bien parecido, guaperas, como diríamos hoy, y eso atrae, eso tiene sus problemas también, atrae la lujuria de la dueña de la casa. Una mujer que está sola y una mujer que le propone abierta y claramente tener relaciones adúlteras con ella.
Lo habéis leído en la historia. Así que la primera tentación que José tiene que enfrentar en su vida, la primera tentación importante que tendrá que enfrentar y de la que tendrá que salir de alguna manera limpio, es una tentación moral. José es tentado por su dueña a acostarse con él. Y, bueno, ponte en su piel. La dueña le ha echado el ojo. Y él no es más que un esclavo. Ponte en su piel. Eres esclavo, estás solo, sola, estás abandonado de tu familia, olvidado por tu familia, abandonado en un país extraño, donde ya no hablan tu idioma, has tenido que aprender un nuevo idioma. Estás siendo, en esas circunstancias de tristeza, de frustración, estás siendo halagado por una mujer extraña, pero poderosa y hermosa. Y si tienes 17 o 18 años, ¿te acuerdas cuando los tenías? Algunos ya no se acuerdan, pero tuviste 17 años. ¿Te acuerdas de tus hormonas? ¿Sí? ¿Te acuerdas lo alteradas que estaban tus hormonas? Con 17 o con 18 años. ¿Te acuerdas cómo tus hormonas luchaban contra tus neuronas? El que vea que entienda. ¿Te acuerdas cómo tus hormonas luchando con tus neuronas? Tu cuerpo y tu carne luchando contra tu razón y tu lógica. Bueno, pues el apetito podría haber estado también, por lógica, en el cuerpo juvenil de José. Podría haber tenido, evidentemente, esa lucha entre el apetito sexual y la razón y el espíritu. Podría haberlo tenido con toda normalidad. Recuerda, no hay vigilancia paterna. No está papá para vigilarle, ni mamá tampoco. Está solo en un país externo y donde nadie de su familia va a saber absolutamente nada de lo que haga, para bien o para mal. En términos carnales, hermanos, y hablando claro, José lo tenía todo a favor. En términos carnales, lo tenía todo a favor. En términos espirituales, lo tenía todo en contra. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? En la corte, en la casa, en el palacio de Potifar, sin el dueño vigilando, sin tus padres cerca, hundido en tu propia tristeza quizás, en tu propia frustración, y con una mujer que te está proponiendo un buen plan, que va a quedar oculto, discreto y totalmente escondido de la mente de todos. Este escenario que nos retrotrae a 4.000 años atrás de nuestra historia, creedme que es mucho más común y mucho más cotidiano de lo que crees. Este escenario de José, que es 2.000 años antes de Jesús, por lo tanto 4.000 años antes de hoy, es mucho más cercano y mucho más cotidiano de lo que crees. El enemigo que intentó poner trampas a José es el mismo enemigo también que se queda poniendo trampas a tu vida. El enemigo podría haber silbado al oído de José: ¿es que no te gusta esa mujer? ¿Es que acaso no tienes ganas? ¿Es que acaso eres de la otra acera? ¿Acaso no es una buena oportunidad para ganar el favor de la dueña? Ya tienes el favor del dueño, pero no puedes tener el favor de la dueña. Vas a ser algo más que el mayordomo, vas a ser el mayordomo para él y el amante para ella. Lo tiene todo a favor. Carnalmente, lo tiene todo en contra espiritualmente. ¿De ahí? Créeme que tú también te has encontrado. No por este escenario, sino quizás con otros. Pero la tentación es compañera del cristiano desde su conversión. Desde el momento en que aceptaste a Jesús, hasta el día en que estés en su presencia, vas a estar luchando constantemente con la tentación. La tuya es diferente de la de los demás, pero vas a estar luchando constantemente con ellas, una tras otra. Fíjate en el texto que hemos leído: la mujer le tentaba cada día. Jesús también fue tentado en el desierto por 3 veces, con temas que a Jesús le podían hacer caer, que solamente le podía hacer caer a Jesús. Y por 3 veces Jesús rechazó la tentación con la palabra. Y nos dice el texto bíblico que entonces Satanás se marchó. Pero hay una frase tremendamente interesante ahí, y la puedes buscar en el Evangelio. Dice que entonces le dejó por un tiempo. Lo cual quiere decir
que las tentaciones no habían terminado. Hubiera más. El evangelista no nos la relata, pero hubiera más. ¿Qué hizo José? ¿Cuál es el modelo que hoy tenemos para aprender de él? Bueno, José enfrentó la tentación con 5 pasos que en esta mañana quiero compartiros y que espero que puedan ser de ilustración y de ejemplo para vuestras vidas como lo ha sido para la mía. 5 pasos, 5 modelos, 5 estrategias que José enfrentó para huir, para escapar, para evitar, para no caer en la tentación que estaba enfrentando y que era una tentación hecha a su medida. Recuerda que la tentación habitualmente es a tu medida. Satanás se encarga de preparar escenarios en los cuales solo tú eres la víctima. Otros podrían pasar por ese escenario y pasar de largo y no sentirse atacados. Pero tú tienes tu propia medida, tú tienes tu propio talón de Aquiles. ¿Sabes que el talón de Aquiles era el único lugar por el que Aquiles podía morir? Y por ese talón murió. Así que todos tenemos un talón de Aquiles, un lugar de debilidad, un elemento de nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, donde el enemigo sabe que puede hacernos caer. Solo tú sabes el tuyo, no necesariamente todos sabemos los de los demás. Y además es algo muy curioso, y es que en tu talón de Aquiles los demás no caen. Y eso irrita un montón. Porque a ti te hace caer algo que a los demás les da risa. Pero al revés también. Puede ser que a ti te dé risa o indiferencia cosas que a los demás les es tremendamente duro de resistir y tremendamente duro de enfrentar. Volvemos a José. ¿Cómo enfrenta José su tentación? Esta primera tentación. ¿Cómo la enfrenta? Pues a través de 5 pasos. José había sido criado por sus padres en el mensaje de la palabra, sabía que formaba parte del pueblo elegido, como habéis escuchado en la escuela dominical, era descendiente de Abraham, descendiente también de Isaac y de Jacob, era el siguiente en la cadena, por lo tanto él sabía perfectamente que pertenecía al pueblo elegido. Había sido criado en el temor de Dios y aprendió a obedecer a Dios. Y sabía, y este es un problema muy importante que los cristianos tenemos, porque nosotros también sabemos, saber es una cosa, practicar es otra, sabía que caer en las redes de esta mujer adúltera era lisa y llanamente pecar contra Dios. Y eso, hermanos y amigos, esto los cristianos lo sabemos. En la escuela dominical hemos estado reflexionando sobre esto. Una cosa es saberlo, intelectualmente recordarlo de memoria, y otra cosa evidentemente es practicar. José sabía que si aceptaba la tentación, si caía en ella, estaba ofendiendo a Dios y, como hemos leído, también ofendiendo incluso al hombre que había puesto su confianza sobre él. Lo podéis leer en el versículo 9 con toda claridad. En la respuesta de José dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo estirarme mal y pecaría contra Dios? Su error primario sería Dios mismo. Así que, sabiendo eso, intelectualmente recordando en la memoria suya todo lo que sus padres le habían enseñado, padres, tomad nota, cuán importante es enseñar a vuestros hijos los caminos del Señor. Porque vuestros hijos sabrán la verdad. Una cosa es que la apliquen y otra cosa es que la rechacen. Pero sabrán por tu boca, por tu enseñanza y por tu testimonio qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Y también José lo sabía. También sabía cuáles eran los riesgos que corría si rechazaba la tentación de la mujer de Potifar. Sabía muy probablemente que la mujer haría algo contra él y muy probablemente le castigaría. Ante la balanza, ante la decisión, ante la disyuntiva, ¿a quién ofendo? ¿A quién engaño? ¿Contra quién pego? ¿Contra esta mujer o contra Dios? La respuesta de José fue muy sencilla. Optó por obedecer a Dios. 5 pasos que José puso en marcha. El primero, rechazó la tentación inmediatamente. La tentación era muy clara. La mujer, por cierto, la mujer de Potifar no se andaba con tonterías. Resumía su propuesta en 2 frases: duerme conmigo. Una forma poética de decir, ten relaciones físicas conmigo. Y se lo decía lisa y llanamente. Así que, aunque una tentación tan clara, solo podía haber una respuesta rotunda y igualmente clara. La propuesta era directa, la propuesta era sencilla de entender, así que la respuesta también debía ser. Jugar con el pecado, hermanos,
coquetear con la tentación, presumir que yo puedo aguantar, presumir que no pasa nada y poder resistirlo, creer que eres algo así como un héroe espiritual, creer que tú estás por encima del bien y del mal y que la tentación no podrá contigo, es el primer paso para caer en la tentación. Si crees que puedes resistirlo, esa creencia en realidad te debilita. Esa supuesta fe, esa autofe te debilita y te hace incluso más frágil y más predispuesto a caer. Cuanto más tardes en escapar, más perdido vas a estar. Por eso la primera enseñanza que vemos en José es la respuesta inmediata. Fíjate que no cae en tiempos de reflexión, que no cae en tiempos de parada, que no cae en tiempos de espera, sino que inmediatamente rechaza a la mujer que le propone. El segundo paso de José es que analizó el precio del pecado, analizó las consecuencias de lo que iba a pasar, preveyó lo que podía suceder después y analizó las consecuencias de qué iba a pasar si cometía su error. Primero de todo, ya lo habéis visto, pues la violación de confianza sobre su jefe, el pecado contra Dios, evidentemente. Seguramente detrás de eso que habría una posible acusación de esa mujer o de su dueño, y detrás de eso lo más probable una posible ejecución. Si caía en el pecado de la mujer adúltera, si se dejaba seducir por la mujer de Potifar, finalmente probablemente su cuello acabaría colgando de la oreja. Pero también, y esto es lo que él puso por delante, antes que eso, antes que la pérdida de su propia vida, José le preocupó que iba a entristecer y que iban a desobedecer a su Dios. Habría daños a terceras personas, y en la vida de hoy, en la vida de un cristiano, debes planear que si tomas una decisión equivocada, si tomas la decisión de aceptar la tentación y caer en ella, si tomas la decisión de dejarte sucumbir y arrastrar por la propuesta que el enemigo te pondrá, y te pondrá muchas y constantemente, si haces eso, no solamente te haces daño a ti, no solamente te haces daño a tu persona a nivel espiritual, y evidentemente también haces daño a Dios, sino que te añado, quizás esto no lo has calculado, que haces daño a la obra de Dios. Haces daño al testimonio de tu iglesia. Haces daño a todo lo que la gente conoce de ti y de lo que les has contado sobre tu fe. Tiras por tierra meses y años de tu propio testimonio y del testimonio de tu propia congregación. Destruyes toda una credibilidad que has acumulado durante el tiempo, y el daño para la obra de Dios puede ser tremendo e incluso podría ser irreparable. Así que debes pensarlo muy bien, debes pararte, debes pensar, debes reflexionar sobre tu identidad como cristiano, debes pararte a pensar lo que eres ante los ojos de Dios y a quién perteneces, y evidentemente pararte antes de proponerte caer. La tercera estrategia de José fue resistir la presión. La mujer de Potifar era una mujer insistente, una mujer tozuda, una mujer aragonesa, una mujer de convicciones firmes, porque ella quería, sí o sí, acostarse con José. Recuerda que era un hombre joven, de hermoso semblante y bella presencia, así que estaba totalmente seducida por él. José, dice el texto, que escuchó cada día la propuesta de la mujer de Potifar, y cada día escapaba de ella. Repetidamente escapaba de la mujer hermosa y perfumada que le provocaba y le diría: estamos solos, cariño, nadie nos ve, mi esposo no vendrá hoy, se fue de fin de semana, cogió el puente, o me tiene abandonada, no me dice nada, no me da cariño, podría hacerse la lastimera, no me da abrazos, no me da besos, no se fija en mí, me pongo mis mejores ropas, me pongo mi mejor perfume y ni me mira. Cualquiera dirá que hoy me he levantado viendo un culebrón televisivo, ¿verdad? ¿Era fácil escapar? La verdad no. Recuerda su naturaleza juvenil, recuerda la insistencia de esa mujer preparada para llevarle al error. Por lo tanto, la respuesta de José solamente se podía resumir solamente en una palabra corta
que tiene dos letras, que empieza por N y termina en O. Solo tenía un argumento verbal a su favor. No, no y no. Cada vez. Reiterada y repetidamente. Solo podía decir. Cuarta estrategia de José. Evitar situaciones embarazosas. Y aquí lo de embarazosas tiene doble lectura. Evitar situaciones embarazosas. Si sabes cómo eres, deberías de conocerte y recordar tus puntos flacos. Y si conoces tus puntos flacos, recuerda que esos puntos son los que el enemigo va a aprovechar contra ti. Esos, exactamente esos, 1, 2, 3 que tengas, serán los puntos flacos, el talón de Aquiles que el enemigo va a aprovechar o va a intentar aprovechar para tu caída espiritual. No quieras ser un héroe. No pretendas ser un héroe. El único héroe de tu vida es Jesús. El único héroe de tu vida solo puede ser Jesús. No pretendas emularle. Tú sigues siendo de carne y hueso. Si te atraen tentaciones de diverso tema, de diverso color o de diversas formas, tienes que evitar ese escenario. Tienes que evitar ese contexto, tienes que evitar esa situación embarazosa, porque ahí está la tentación. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te atraen los chismes? Aléjate de los chismosos. Porque si te atraen los chismes y te acercas a gente chismosa, ¿sabes lo que vas a hacer? Ser un chismoso. Qué inteligente el que sabe ser. Si te atrae la mentira, si te atraen las medias verdades, aléjate de los mentirosos. Porque en esa compañía lo único que vas a hacer es repetir mentiras como ellos. Si te trae la crítica, esto es muy común, si te trae la crítica, aléjate de los escarnecedores. Salmo 1. Aléjate de los escarnecedores. Porque si no, te vas a convertir en uno de ellos. Y la quinta estrategia, muy práctica y muy visible, es la que toma José. Y que la podéis ver en el versículo 10 y en el 11. Simple y llanamente, huye por decisión propia. Huye quiere decir escapa. El escenario de José no invitaba a huir. El escenario de José estaba muy bien dibujado, muy bien planteado, y todo hacía pensar que un hombre cualquiera, un hombre normal, tendría que caer en la tentación, pero José decidió huir. Decidió huir literalmente, escapando por sus pies. No anota, fíjate en el detalle, de que no se puso a razonar con la mujer. No se puso a argumentar con ella de qué manera podríamos dejar esto más o menos bien arreglado. No, ni hablar, ni explicar, ni razonar. Lo que dicen los ingleses, no comment, sin comentarios, pero sí piernas. José utilizó sus piernas, no era el tiempo de hablar, no era el tiempo de las formalidades. Hermanos y amigos, la tentación es una guerra espiritual. Y hasta que no entiendas esto, estarás siendo un bebé en la fe. La tentación es una guerra espiritual en la cual, si no puedes ganarla, echa a correr. Si no puedes ganarla, usa tus piernas y actúa con la fe. Esta es la primera tentación que sufre José. Pero tiene otras. Déjame que te cuente solamente dos en esta mañana. La primera tentación es moral. La primera tentación es de carácter ético, de carácter de obedecer, no obedecer. La segunda es más sutil. Y normalmente, hermanos, enfrentamos habitualmente tentaciones más sutiles. Normalmente no enfrentamos tentaciones como las de José, que son tan evidentes y tan descaradas y tan claras que tienes que decir que no, sin más. Normalmente enfrentamos tentaciones sutiles que el enemigo fabrica a medida y donde todo es más gris, donde no es tan de arreglo. La segunda tentación es la tentación de José a desesperarse. Y ahí seguramente tendré más público. Mientras estaba con sus padres, en esos primeros 17 años de vida, José vivió bien, siendo el niño mimado de la familia,
teniendo una gran sensación de seguridad. Sus padres le querían con locura, le compraron la túnica más hermosa que nunca había visto nadie. Dios estaba con él, e incluso le había dado un don especial que nadie tenía, y era de interpretar sueños proféticos, y a su alrededor estaba su familia, una familia que luego era tan cariñosa, de lo que al principio parecía su familia. De golpe, por sorpresa y de forma inesperada, ese estatus de confort, ese estatus de comodidad se viene abajo. Sus hermanos conspiran contra él, le atacan, intentan matarlo, ese era el plan original, no lo olvides, y al final el plan B es que en lugar de matarlo, lo venden como esclavo. No tuvo tiempo ni para despedirse de su padre, ni para despedirse de Benjamín, su hermano pequeño. Se acabó la seguridad, se acabó la paz, se acabó el confort, se acabó aquello que siempre había disfrutado y que parecía que era el mejor de los lugares, el mejor de los contextos. Y en lugar de la paz, en lugar de la seguridad, llegó la incertidumbre, llegó la duda y llegó, sí, la humillación. No sé si alguna vez te has encontrado en estas circunstancias, yo personalmente sí, y creo que muchos de vosotros también. De estar en un estatus de comodidad, sorprendentemente Dios, sin saber ni entender por qué, nos degrada, como en el ejército, nos degrada a soldado raso y nos hace pasar por circunstancias que no queríamos vivir, que nunca pedimos, que nunca deseamos y que por cierto ni entendemos. Y por eso nos hacemos esa tan habitual pregunta, tan reiterada en nuestros corazones, que es: ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué hizo Job para merecer todo lo que le vino encima? ¿Y qué hicieron otros tantos hombres de Dios que eran hombres correctos y se portaban bien? Y eran hombres ejemplares o mujeres ejemplares, y Dios permitió que pasaran por pruebas sorprendentemente agresivas, algunas de ellas muy duras, y ahí tenéis el caso de José, un hombre sabio, un hombre espiritual, un hombre usado por Dios, pero de golpe, de la situación de paz y de confort y de seguridad, Dios le degrada a una situación de esclavitud, de exilio y humillación. ¿Creéis que Job pudo sentirse triste? ¿O creéis que era un ángel como Gabriel que volaba con sus 6 alas? ¿Creéis que José pudo sentirse en alguna ocasión asustado al fondo del pozo, donde sus hermanos querían que muriera? ¿Creéis que sintió miedo cuando lo cargaron los madianitas en sus camellos arrastrados y donde iban a llevarlo a una tierra desconocida y donde probablemente iba a ser esclavo hasta la muerte? Yo os aseguro que sí, con toda seguridad. E incluso me atrevo a decir algo que la palabra no está, y si me queréis decir atrevido, decirlo, pero yo creo que probablemente José pudo tener momentos de depresión. Si no, ponte en su piel, aplícate toda la historia a ti mismo y piensa cómo actué esto. Tuvo que sentir miedo, tuvo que tener tristeza, tuvo que tener nostalgia, tuvo que recordar con lágrimas la casa de sus padres, el apego de su padre, la túnica de colores, el cariño de Benjamín. Esas sensaciones que nosotros también hemos vivido, sin que te llames José. ¿Has perdido alguna vez tu trabajo? ¿Has perdido alguna vez una relación amorosa? ¿Has perdido alguna vez la salud? ¿Has fracasado alguna vez en alguno de tus objetivos? ¿O te has encontrado alguna vez bajo una presión inusitada que no tenías nunca antes? Si lo has vivido eso, te habrás encontrado triste, te habrás encontrado desanimado, te habrás encontrado también asustado, e incluso he conocido a cristianos deprimidos. Si tu dignidad es atacada, si tu reputación es hundida y tu humillación es total, ¿qué puede esperarse de ti sino la tristeza y el hundimiento emocional? Bueno, con esta escena, con estos nímenes, como dicen, es el momento de la desesperación. Bienvenida a la desesperación. Y la tentación de alejarse de Dios. ¿Nunca has conocido a ningún creyente que ha pasado por pruebas duras? Las suyas siempre son las más duras. Eso siempre sucede. Las tuyas, las mías siempre son las peores. Y por eso, precisamente, con esas pruebas, con esas dificultades, decide desesperarse, hundirse, deprimirse, y su último paso es alejarse de la comunión
con la iglesia, con los hermanos y al final de la comunión del Señor? Los hay, hermanos. Los hay y tú conoces algunos. Volvamos al caso de José y veamos qué hizo él ante esta segunda tentación. La primera era de carácter moral, la segunda es de carácter emocional. Tiene todo el escenario para la desesperación. Al final de la historia que hemos leído, la esposa de Potifar le denuncia ante su marido. Su marido probablemente no creía mucho en su esposa, pero era su esposa. ¿Qué remedio le quedaba que hacerle caso? Todos los maridos tenemos esta disyuntiva siempre. Entonces, le quedó pocas opciones, hacer caso a su esposa. Y haciéndole caso, le denunció y le llevó a la cárcel. Fijaos en el final del capítulo 39 y veréis que ahí, una vez más, dice el texto, que entró en la cárcel y dice la palabra de nuevo: el Señor Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Esta frase es grave, es profunda, pero deberíamos salir esta mañana con ella grabada en la frente. Sean cuales sean tus circunstancias, sean cuales sean tus problemáticas, incluso Job, con todo lo que sufrió, nunca perdió la presencia de Dios. Incluso Jonás, estando dentro del vientre del gran pez, sabéis que oró al Señor y el Señor le respondió y le vomitó a tierra. Sean cuales sean tus circunstancias, sean cuales sean tus luchas y tus tentaciones, si son morales o si son emocionales, nunca olvides, como leemos en Génesis 39, que el Señor está con él. José pudo desesperarse, tuvo esa tentación, pero eligió no desesperarse y reforzar su confianza en Dios. Si leéis el final del capítulo veréis que ante las dudas, ante las humillaciones, ante la injusticia de acabar en la cárcel por no haber hecho nada, después de haber sido esclavo por no haber hecho nada, José no hace nada y todas las deberes caen sobre él. Aunque pudiera, no se rebeló contra Dios. Aunque tuvo oportunidades, no se enfrentó contra Dios. Seguramente no entendía el plan de Dios, seguramente el plan primario de Dios, ese plan que estaba por encima de él, no lo podía entender en este momento. Pero decidió, a pesar de no entenderlo, obedecer. A pesar de no comprenderlo, escogió el camino de la fe y decidió, como había hecho su bisabuelo, seguir los pasos de Dios. Podría haberse lamentado, podría haberse quejado, y lo hubiera hecho con razón. Sí, yo lo he hecho y tú también. Podría haberse quejado contra Dios. Sí, y lo hemos hecho quizás todos en alguna ocasión. Las dos opciones están siempre delante de nosotros. Siempre están delante de nuestra vida la opción de quejarnos, lamentarnos, hasta criticar a Dios. Hay creyentes que han verbalizado en su boca críticas contra Dios. Y algunos de ellos escribieron libros de la Biblia. Habacuc se queja contra Dios y le dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y le increpa directamente a Dios, quejando de las circunstancias de su pueblo, del dolor de su pueblo. Y dice: ¿hasta cuándo podemos aguantar esto? Así que no es tan extraño que veas iglesias a cristianos increpando a Dios, atacándole, acusándolo, por supuesto quejándose. Pero tienen las dos opciones siempre. La otra opción es la contraria. La otra opción es hacer como Job o como José. Aceptar el plan de Dios, no necesariamente entenderlo, porque Dios no te pide que lo entiendas, pero sí que lo aceptas. José hizo esto. Y la segunda cosa que hizo José, bien clara, es que escogió aceptar su nueva situación. Fíjate que él era el hijo mimado de papá. Un hombre con talentos sorprendentes y con un don de adivinación sobrenatural sobre los sueños. Un ser especial. De eso pasa a ser esclavo de Potifar. Y de Potifar, segunda de graduación, pasa a ser prisionero en una cárcel egipcia donde los prisioneros solamente iban a morir. Su destino es bien triste y bien trágico. ¿Qué decide hacer José? Pues es algo que quiero que en esta mañana aprendamos todos. José aceptó su nueva situación de esclavo y decidió ser el mejor esclavo. Decidió vivir su vida con excelencia y ser el esclavo más eficaz de la cárcel. Señor, si me has hecho esclavo, no entiendo por qué. Si ahora me has hecho, además de esclavo, prisionero, aún lo entiendo menos. Pero si este es el estatus que tú me has dado por ahora, quizás sea temporal, pero por ahora lo vivo, voy a vivir con excelencia para ti.
voy a vivir siendo lo mejor en lo que tú me has colocado. Y decidió ser el mejor esclavo y el mejor prisionero de la cárcel. Si habéis leído la historia, sabéis que de nuevo tuvo otra exaltación, precisamente de parte del jefe de la cárcel, al ver su buena actitud, al ver su testimonio, al ver su eficacia, y le puso otra vez como Potifar, por encima de mayordomo del jefe de la cárcel. Sorprendente. Es una historia casi increíble. Si no fuera por la palabra de Dios, pues estaría increíble. José decidió aceptar el plan de Dios contra la lógica y contra sus deseos, probablemente un extraño plan. Dios a veces tiene planes extraños para tu vida, pero son el plan de Dios. Y decidió esperar algo interesante, que era que seguro que detrás de esta historia de esclavitud y después de humillación carcelaria, aún tenía que pasar algo mejor. Siempre tenemos que esperar lo mejor de parte de Dios. Siempre tenemos que esperar que el túnel tenga detrás una luz brillante y clamorosa. Siempre tenemos que esperar que detrás de la prueba hay algo que no imaginamos, que nuestra mente no llega a acertar lo que será impresionante, y que la recompensa de parte de Dios será mucho, pero mucho más mayor de lo que nosotros hemos podido imaginar. El apóstol Pablo dice que cosas que ojo no vio y oído no oyó, y cosas que tus ojos no han visto jamás y tus oídos no han escuchado, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y también dice Romanos 8, que lo sabéis de memoria, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Así que esta es la mejor manera de enfrentar la tentación, o al menos de enfrentar las tentaciones que enfrentó José. Enfrentarla con valentía, enfrentarla con convicción, con fe, tomar el camino de la confrontación y de la huida, tomar el camino del adiós, aquí te quedas, pero no me quiero discutir contigo. La tentación no es mi ambiente, mi lugar habitual como cristiano no es el contexto de la tentación, no es el lugar donde Dios me quiere, no es el lugar donde Dios desea que madure y donde debo literal y prontamente huir. Hermanos, termino. Este mensaje se enfoca en las tentaciones de José, pero si lees su historia verás que da para muchísimo más. Y solamente hemos leído el capítulo 29, pero su vida sigue. Y lo más espectacular está por llegar. Lee el 41, lee el 40 y 40, son capítulos impresionantes. Lo que hemos leído es peccata minuta, es minucia, comparado con lo que Dios tenía preparado para él. Como sabéis, al final de la historia, José iba a ser el libertador de su pueblo. Iba a rescatar a Israel del genocidio que el hambre iba a suponer. Estuvieron a punto de ser exterminados. A punto. Jacob lo supo. Y a punto de morir el libertador por José. Su papel es imprescindible en la vida del pueblo de Dios. Imprescindible. Y por eso, porque Dios tenía preparado algo para él, decidió superar esta etapa. El enemigo conoce tus debilidades, ya te he dicho antes. Y me repito, porque él también se repite. Y seguirá reincidiendo como un vendedor pesado que llama a tu puerta para vender cualquier cosa que no necesitas, seguirá llamando a tu puerta en ese marketing diabólico para que le compres su producto. Y estará siempre, constantemente llamando a tu puerta, en todo momento, persistente, sin cansarse jamás. Será tu prueba, será tu paciencia, será tu resistencia la que se pondrá a prueba, pero no la del enemigo. Él tiene una paciencia impresionante, como un gran vendedor. Y vendrá cuando menos te lo esperas, cuando menos lo quieres, cuando menos lo deseas. Te llamará a la puerta, y te llamará al teléfono, y te llamará en los sueños, y te llamará por la boca de un amigo, y te llamará incluso, prepárate, por la boca de un hermano. Ánimo, porque vienen curvas. Hasta que el Señor te venga a buscar, tendrás tiempo para muchas cosas. Pero no te des por vencido y no evites la realidad de la que está ahí. Solamente cuando esté ahí, escapa de mí, como hizo Jesús. Las tentaciones de José, me puedes decir, pastor, yo nunca tendré que contarme con las cosas de Potifar, porque yo soy feo y a mí la mujer no se fija. Bueno, puede ser. Aunque puedo decirte que en este tema de la tentación sexual, el físico es lo de menos. La tentación aparece hasta
Créete que no es para ti la tentación de José, pero la segunda tentación es muy genérica, la tentación del desánimo, la tentación del desespero, la tiene absolutamente cualquier cristiano. Pero quizás tengas otras, ya te he dicho antes que el enemigo te hace un traje a medida. Así que quizás tengas la tentación, no que estábamos hablando de la escuela dominical, a lo mejor tienes tentaciones en tu vida cristiana de vengarte de alguien por un daño que te hizo en el pasado y el rencor te anima a ello. Quizás tienes el deseo oculto incluso de pelearte con alguna persona. Quizás tienes el deseo, lo estudiamos en el retiro, y la tentación de gastarte lo que no tienes. ¿Recordáis el tema del retiro? Iba sobre este tema, sobre la economía. Quizás tienes la tentación, ahora se vais a reír, pero de comer más de lo que debes. Oye, para algunos es una tentación muy dura. Os reís porque no lo vivís. Pero vive mirando tú lo que es. Si estás luchando contra la dieta, la tentación tuya es la nevera. Claro, pasas por la nevera y ahí, al pasar por delante, salen las chispas. Bueno, esa es tu tentación. A mí, que ves que soy flaquillo, no me tienta. Pero a otros, yo lo he escuchado y lo he escuchado con lágrimas, hay que luchar grandemente contra la nevera. Bueno, esa es su tentación. Quizás tu tentación sea otra, de otro tipo. Quizás la tuya es hacerle trampa a alguien sin que nadie lo sepa, pensando que nadie te ve, aunque el arriba siempre te verá. Quizás tu tentación sea de hacer las cosas que el mundo te seduce antes que las que Dios te exige. Quizás tu tentación sea fumar, beber, hacer daño contra tu cuerpo por sustancias nocivas. Yo no lo sé, eso lo sabes tú. Quizás tu tentación en algunos casos pueda parecerse a la de José y tengas propuestas de tener relaciones inmorales con alguien. Si las tienes antes del matrimonio, ten por seguro que eso se llama fornicación. Si las tienes dentro del matrimonio, ten por seguro que se llama adulterio. Ambos son pecados delante de Dios. No son los peores, ni son los mejores, pero son pecados delante de Dios. Quizás te sientas tentado a no diezmar, esa es una tentación muy evangélica, pero es un pecado también. Y quizás te sientas tentado a no usar tus dones, lo cual también es una afrenta contra Dios porque Dios te los regaló para que los usaras. Podría seguir, la lista sería muy larga. Pero yo no sé cuál es tu talento, exactamente, no, tampoco sé cuál es tu tentación, pero eso lo sabes tú. Así que pídele al Señor esta mañana que Dios te dé fuerzas para superar tus tentaciones, porque las tienes, además en plural. Y recuerda, y esto es muy importante, que Dios no es un Dios de condenación. Que Dios no te quiere condenar. Que Dios no le asusta ningún pecado tuyo. Que por grave o grueso que te parezca tu pecado, para Dios es un pecado más. Todos ellos, sea cual sea, si has matado a alguien, bueno, eso yo creo que no ha pasado, pero bueno, si has matado a alguien, si has mentido, si has criticado, si has murmurado, o si has adulterado, si has andado en brujería, en drogas, en qué sé yo, en alcohol, lo que sea, o simplemente, hay otros mucho más pequeños, más discretos, pero muchos quedan dentro de la mente. Cualquiera de ellos son pecados que Dios puede y quiere perdonar. Solamente quiere que te arrepientas y le pides perdón. Porque dice la palabra que si le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. José fue acosado, no acusado, pero sí acosado de acoso sexual y prefirió ir a la cárcel. Optó por ir a la cárcel, cuando podía quizás haberse librado de él. Con su conciencia limpia, entró por la puerta del presidio y antes que caer en la culpabilidad personal o en el reproche, antes que caer en el pecado contra Dios, decidió hacer lo que Dios quería. Haz lo mismo tú, hagámoslo todos juntos. Amén. Si has tomado la decisión en tu vida más importante, que no es otra que la de seguir a Jesús, no dudes que hay otras, no dudes ni compares con ninguna, no hay ninguna como ella. Si has tomado la decisión de seguir al Señor Jesús, de aceptarle en tu vida y de declararle como el Señor de tu vida,
vida, porque declararle Salvador no es difícil. Lo difícil es declararle Señor. Si lo has hecho, en esta mañana tienes el privilegio, la invitación formal, pública, de participar con tus hermanos en este tiempo de comunión. Es la escenificación de nuestra fe, la escenificación de nuestra comunión, la visualización de que perteneces al pueblo de Dios, de que aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, que sabes que tus pecados fueron borrados y que los que caigas en ellos o cometas también pueden ser borrados si de nuevo buscas sus misericordias, que por cierto, dice el salmista, que se renuevan cada mañana. Así que en este día, en esta tarde, yo quiero animarte a que participes con todo gozo y con toda libertad en esta Santa Cena, en este memorial, en esta mesa del Señor que recordamos la muerte del Señor Jesús y que a la cual estás invitado si aceptaste a Jesús y por tanto también, por la misma obediencia, accediste al bautismo por inmersión. Así que si has hecho eso y con toda libertad lo decides, en esta mañana te invito a que participes de esta mesa poniéndote en pie con nosotros. El apóstol Pablo cuenta la historia breve, muy brevemente, de la Santa Cena, del relato de la Santa Cena, y dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que. Vamos a imitar esa Santa Cena, ese memorial, con símbolos simples como son el pan y el vino, pero que aunque son muy sencillos y muy humildes, nos recuerdan la historia más grande de la humanidad. Vamos a dar gracias por lo que este pan nos da. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque podemos estar en tu casa libremente, Señor, y con los hermanos esta mesa tuya, Padre. Te pedimos antes que nada, Señor, que tú nos limpies, Señor, que perdones nuestros pecados, tanto los que somos conscientes de ellos como los que no, Señor, y que tú nos des sabiduría para saber discernir esos pecados que no distinguimos como pecados, Señor, que tú nos des sabiduría para saber decir que no a la tentación, Señor, y ser de testimonio en todo momento, dentro de los sitios donde estemos, Padre. Te queremos pedir por todos los hermanos que están aquí, que aún no te conocen, Señor, o que todavía no han dado ese paso, Señor, que tú les llegues a tocar de todo su corazón, Señor, y que les des impulso para tomar esta decisión, que es la mejor que podemos hacer en nuestra vida, Señor, entregarnos a ti, Señor. Te damos gracias porque tú en su momento lo hiciste por nosotros, Señor, lo entregaste a tu Hijo, y por eso celebramos este momento y estamos infinitamente agradecidos, Padre. En tu nombre te lo agradecemos todo. Amén.